Me llamo Jorge Rivera Bendezú y por encargo de la Universidad Amauta voy a presentar un ciclo de tutorías para matemáticas. En este caso voy a tratar el tema sobre leyes de exponentes. Un exponente es un número pequeño que se escribe a la derecha de un número o de una literal que se va a llamar base. Este numerito indica las veces que dicha base se va a multiplicar por sí mismo. Tenemos, por ejemplo, un número 5. Y yo pongo este numerito aquí. A este número le llamo base. Y este es el exponente. ¿Y qué me dice el exponente 3? Me dice que la base 5 la voy a multiplicar 3 veces por sí misma. Si multiplico 5 por 5 por 5, me da 125. Eso significa 5 al cubo. Esto en el caso de que la base es un número, pero la base también pudiera ser una letra. Y si yo, por ejemplo, digo a la cuarta potencia, entonces significa que a será multiplicada 4 veces por sí misma. El 4, nótese, indica cuántas veces debe multiplicarse la base. Tomemos en cuenta, la base puede ser un número o puede ser una letra. O también podría ser un número y una letra. Y entonces, si yo esto lo encierro en paréntesis y le pongo aquí al cuadrado, entonces la base es 3a. Este 2 indica que 3a lo debo multiplicar 2 veces por sí mismo. Y el resultado aquí sería 3 por 3, 9a por a 2 veces al cuadrado. Entonces, tomemos en cuenta quién es la base y cuál es la función del exponente. De acuerdo a eso, ahora vamos a enfocarnos a las leyes de exponentes con este pequeño conocimiento. La primera ley dice que cuando tú multiplicas bases iguales, a a la e por a la i, entonces esto será igual a la e más i. Bases iguales, producto de bases iguales, suma de exponentes. Esta viene a ser la primera ley. Vamos a otro caso, obedeciendo a esta ley. Por ejemplo, me dicen, si yo multiplico x al cuadrado por x al cúbico, ¿qué significa? La base es x. Y 2 lo sumo con 3, entonces tendría x a la quinta potencia. ¿Qué significa? X al cuadrado quiere decir x por x. Y x cúbica, x por x por x. ¿Cuántas veces estoy sumando a la x? 5 veces. Ahí ves el resultado. Por esa razón, producto de bases iguales, se suman los exponentes. Otro ejemplo que pudiéramos nosotros aquí connotar, por ejemplo, si yo tengo m, ¿no?, a la menos 4 por m a la séptima. Nota que aquí el exponente de m es menos 4 y aquí el exponente de este otro factor es 7. Es decir, entonces, vamos a entender que existen exponentes positivos y exponentes negativos. Pero la ley es esta. Entonces, ¿qué significa? La base es m. La base es m. Hay que sumar los exponentes. El exponente menos 4 debe ser sumado con el exponente más 7.
Entonces, resolviendo la operación tendríamos m, 4 menos 4 más 7 sería 3. Claro, se supone que para este caso ya tú tienes que saber la ley de signos en la operación suma o resta, porque es muy importante eso. Ya estoy sobreentendiendo que tú ya sabes qué se hace cuando te dan un exponente negativo más un exponente positivo. También pudiera ser otro ejemplo, por ejemplo, W. Hablemos con W. W a la menos 3 por W a la menos 5. Entonces, esto significa que la base W a menos 3 le voy a sumar el menos 5. Suma de bases. A la base menos 3 le sumo la base menos, el exponente menos 5. Lo que te da igual. Aquí cuando tienes esto, menos y más, dices menos, más por menos, menos. Entonces, ¿qué te quedaría? W. Pero a menos 3, menos 5 sería menos 8. Debes tener en cuenta de cómo son las bases y cómo son los exponentes. Mucho cuidado con el juego de los signos. A menos 3 le agregas, de acuerdo a esta ley, el exponente. Vamos a borrarle aquí un poquitito y vamos a ponerle menos 5 para que se vea más claro. Entonces te queda menos 3, menos 5, menos 8. Segunda ley. Dice, un cociente de bases iguales entre b a la i. Acá, esta expresión la puedo dar de esta manera, como también la podría dar de esta manera. Observa, es lo mismo, es lo mismo. Son bases iguales y la ley se aplica. Cociente de bases iguales, para ambos casos, es la base b al exponente e, le restas el exponente i. Cociente de bases iguales. En este caso o en este caso, se restan los exponentes. En este caso, tenemos que tener cuidado con este signo menos, porque este signo menos no es estrictamente de la i. Voy a borrar acá. Puede ser positiva, puede ser negativa. Así. Entonces, tener cuidado con el signo menos de la división. A e le restas i, que a su vez puede ser positivo, puede ser negativa. Vamos a un ejemplo. Me dicen a mí que con números primero 3 a la cuarta, divídelo entre 3 al cubo. Entonces, ¿qué significa? La base es 3. A 4, réstale. ¿Quién? Más 3. Y entonces, ¿qué te queda? 3. Como ves aquí dos signos juntos, hay que decidir por uno. Es menos por más. Cuando dos signos se juntan, acuérdate, entonces aquí va a ser menos. Entonces, más 4, menos 3, es más 1. Como es 1, el 1 se sobreentiende. No lo escribo. Queda 3. Segundo ejemplo. Tenemos una base literal, A. Y le voy a poner a la menos 5, para que lo entiendas mejor, entre a la menos 9. Fíjate, un cociente, pero los exponentes son negativos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La base es a. Ahí está, a. ¿Cuál es el exponente de la a? Menos 5. A menos 5 le restas, de acuerdo a ley, aquí vamos a ponerle
de otro colorcito para que ustedes den cuenta que este es el signo de la ley. Le restas el exponente menos 9. Entonces aquí me doy cuenta que estos dos signos se juntan. De estos hay que decidir por 1. Menos 5, menos 9, menos por menos, más. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿qué me va a dar de resultado? Menos 5 más 9. Acuérdate que en la suma de términos, más 9 quítale 5 y te queda 4. A4. Otro ejemplo. ¿Qué sucedería? X a la 9 entre X a la menos 15. Entonces sería, ¿no?, X al exponente 9 le resto el exponente menos 15. Entonces aquí tenemos, fíjate, dos signos que se juntan. Y decimos menos por menos, más. Entonces el resultado aquí sería X a la 9 más 15, 24. Entonces, toma en cuenta que el signo menos de la ley es sumamente importante tomarlo en cuenta por los signos de los exponentes que pueden ser positivos o negativos. Tener cuidado con eso. Nos vamos a la siguiente ley, que dice, se refiere a una potencia, pero esta potencia la vas a elevar a otra potencia. Y en este caso, entonces, la base sigue siendo la misma y el exponente e lo multiplicas por el exponente n. Es una potencia de potencias. Voy al ejemplo. Si por ejemplo me dicen 3 al cuadrado, multiplícalo 5 veces por sí misma a la potencia 5. ¿Qué significa en realidad esto? ¿Por qué se multiplican los exponentes? Porque 3 al cuadrado a la quinta potencia, de acuerdo, ¿no?, al concepto de exponentes, ¿qué significa? Que tú 3 al cuadrado lo vas a multiplicar 5 veces por sí misma. 5 veces. Y entonces el resultado sería 3. 2 más 2, 4 más 2, 6 más 8, 8 más 2, 10. 3 a la 10. Pero esto estaría muy moroso hacerlo de esta manera. Nada más lo doy para que te des cuenta por qué este mismo ejercicio lo hago de esta manera. 3 a la 2 por 5. Ahí está el exponente. Es igual a 3 a la décima potencia. Equivale. Naturalmente que aplicando la ley, pues obvias el tener que hacer toda la operación, el escribir tantas veces un número, ¿no? O sea, abrevias la operación, pero entiende por qué se multiplican los exponentes. Aquí te estoy dando cuenta por qué razón, ¿no? El 2 lo multiplicas por 5. ¿Qué significa 2 por 5? El 2 lo está sumando 5 veces por sí mismo. Eso significa 2 por 5. El 2, súmalo 5 veces. Si yo te tuviera, por ejemplo, 2, aquí pudiera 8,
Entonces sería el 2 súmalo 8 veces. Si aquí tuviera una potencia 12, este 2 súmalo 12 veces por sí mismo, pero para no hacerlo tan largo, obvio, 2 por 12. En este caso, esta es la ley. Entonces, ya hemos hablado de producto de bases iguales. Hemos hablado cociente de bases iguales. Hemos hablado de una potencia de potencia. Pero ¿te habrás dado cuenta que muchas veces en los resultados aparecen exponentes negativos y ceros, exponentes ceros? Y eso no debe ser. Cuando tú en un resultado de una operación aparece un cero o aparece un exponente negativo, tienes que aplicar las siguientes leyes que dicen: toda base que tiene exponente 0 se vuelve 1 y toda base que tiene exponente negativo lo tienes que expresar de esta manera para que el exponente se vuelva positivo. Eso es importante. O en este caso también te pueden decir 1 sobre b a la menos e, que te salga una operación así de resultado. Entonces tú tienes que decir que esto es igual a b a la e potencia. Lo subes para que el exponente se vuelva positivo. Es decir, nota esto: los exponentes en una expresión deben ser siempre positivos. Positivos. Y el exponente 0, vuélvelo 1. Por ejemplo, te voy a dar un caso. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo x, ¿no?, al cuadrado, y al cubo, z cuarta, por, vamos a ponerle por, x a la menos 2, ¿sí?, a la menos 2, y a la 3 y z cuadrada. Hay que resolver esta operación. Entonces la hacemos y me queda x en directo, x al cuadrado por x a la menos 2 más 2 sumado a menos 2 te da 0. Y cúbica entre y cúbica más 3 te da 6. Z cuarta por z cuadrada, a 4 le sumas 2 y te da 6. Pero en este resultado hay un exponente 0, obsérvalo eso, x a la 0. Entonces la ley me dice que ese 0 se vuelve 1. Entonces aquí tengo, entonces el resultado de esto tendría que ser nada más y sexta, z sexta. El 1 se sobreentiende, se vuelve coeficiente, aplicando esta ley. En un resultado, nótalo, no debe aparecer una base con exponente 0. Como en este caso, si la base aparece 0, entonces hay que quitarla, porque es en realidad 1, que se sobreentiende en el resultado. Entonces, ahora aquí tenemos enunciado este producto. Lo vamos a multiplicar. Quedaría así: a por a, bases iguales. A la 0, porque más 3 menos 3 te da 0. Tengo y cuadrada, la y, digo, a 2 le sumo menos 5 en directo, más 2 menos 5 sería menos 3. Z, a 4 le sumas 2 y te queda z sexta. Pero observa una cuestión: ese no es el resultado correcto. Está incompleta la respuesta, la tengo que interpretar, porque hay un exponente 0 y hay un exponente negativo. Y la ley me está diciendo que ni 0 ni exponente negativo. Entonces voy a aplicar estas dos leyes, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? A la 0 se vuelve 1 y y a la menos 3 lo tengo que bajar y el z sexta
queda en su lugar. El z sexta está arriba, no cambia. Pero el y sí baja, está negativo, tiene que ser positivo. Y en efecto, ahorita sí, ni aparece el 0, ni aparece exponente negativo. La respuesta correcta es esa. Siempre debe ser así. Pues con esto hemos acabado con mencionar y ejemplificar las leyes de exponentes. Naturalmente que esto no queda acá. Esto lo tenemos que aplicar, pero las aplicaciones en distintos tipos de operaciones lo veremos en la próxima sesión. Por ahora, quedo a sus órdenes. Soy el profesor Jorge Rivera. Espero ser de toda utilidad para ustedes por parte de la universidad que me ha encargado esta responsabilidad.